Muy bien. Primero que todo queremos dar una muy cordial bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan en esta tarde, ¿no? Y en esta conferencia, y particularmente queremos dar un saludo, ¿no? Muy especial a la doctora, la maestra Ana Lucía Frega, quien ella es en esta tarde, ¿no? La conferencista, ¿no? Quien nos va a a compartir sus experiencias y sus conocimientos en un ámbito que a todos nosotros como profesores de educación musical nos apasiona y que tiene que ver justamente con los métodos para enseñar música, ¿no? Bueno, esta conferencia es parte de un ciclo de actividades académicas que realizaremos como carrera de Pedagogía en Música de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y en colaboración con la Red Latinoamericana de Educación Musical RELEM. Bueno, en estas actividades académicas contaremos con la participación de expositores tanto nacionales como internacionales, con una vasta trayectoria en investigaciones y en docencia en educación musical. Y fundamentalmente hoy día abordaremos el estado de la educación musical en el contexto latinoamericano, ¿no? Y por supuesto este contexto y este espacio de desarrollo académico busca fundamentalmente discutir, ¿no? Aquellos elementos y explorar en profundidad la realidad de la formación musical en nuestro continente. Y particularmente quiero hacer referencia a la doctora Ana Lucía Frega, ¿no? Ella es una destacada docente e investigadora argentina, miembro de número de la Academia Nacional de Educación, catedrática de la Fundación UADE de Buenos Aires, miembro individual del Consejo Internacional de Música de la UNESCO, eh, y además se desempeña como consultora del CARI, ¿no? Que es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, desde hace mucho tiempo. Bueno, doctora, queremos brindarle particularmente a usted una muy cordial bienvenida. Estamos muy contentos de contar con usted nuevamente, con sus conocimientos, su experiencia, ¿no? Su gratitud para compartir eh, en este recorrido, ¿no? de la investigación y de la enseñanza, el conocimiento que efectivamente va a ayudarnos a enriquecer nuestros conocimientos y también y poder hacer de nuestra experiencia académica un espacio de discusión, de reflexión y aporte a nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Sin más preámbulos, quiero agradecer también a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde, ¿no? Miembros de FLADEM, RELEM, docentes e investigadores tanto de Chile como de América Latina, directores de escuelas, ¿no? Jefes técnicos, profesores de aula, y también estudiantes, ¿no? de pedagogía en educación musical. Todos ustedes tengan muy buenas tardes a este nuevo encuentro y a este espacio de discusión y reflexión en torno a la enseñanza de la educación musical. Quisiera dar el espacio, ¿no? a Mario para que pueda presentar con mayor profundidad a nuestra conferencista, la doctora Ana Lucía Frega. Muchas gracias, Amner. Buenas tardes. Voy a ser muy breve. Solamente expresar nuestra gratitud por vuestra presencia en esta actividad tan importante, no solamente para el contexto nacional chileno, sino que para el contexto latinoamericano, donde nos situamos. Cuando yo le hice la invitación a la profesora, que fue hace tiempo ya, fuimos dándole vuelta de cómo podíamos aportar de alguna forma y aprovechar estas nuevas plataformas que dan esta mirada horizontal y democrática de alcance a diferentes actores. Surge la idea de revisar los métodos musicales, indagar con mayor profundidad el tema de cómo estamos haciendo música. Entonces, cómo nosotros revisamos nuestras prácticas en términos de orientarnos hacia una didáctica virtuosa de la enseñanza de la educación musical. Y surge esta idea de poder, en un contexto especial, porque estamos celebrando 25 años de la tesis, Voz de Plata, por lo tanto, es un trabajo muy relevante que ha sido convocado tanto en Argentina como en Europa para poder recuperar y mirar desde hoy ese trabajo que se construyó más o menos el año 96.
si no me falla la memoria. Además, quisiera poner acá en la mesa y agradecer a la Red Latinoamericana de Educación Musical RELEM, porque nos ha permitido tener una plataforma internacional, compartir con grandes investigadores, docentes, estudiantes de Latinoamérica, no solamente a través de las conferencias, sino a través de los diálogos que se han dado en algunas temáticas como la decolonización o lo que hace el profesor de música en el aula. Entonces son temas que, si bien es cierto, pueden estar desde un plano investigativo, pueden ser un objeto de estudio muy interesante, que la idea es poder establecer un contacto directo y tener un efecto en el aula. Entonces, por eso, y compartimos este principio de la red RELEM, en tanto que promueve el intercambio de conocimiento entre investigadores, profesores de música, educadores y aquellos interesados en reflexionar y debatir temas relevantes para el campo de la educación musical en este contexto latinoamericano. También hay amigos de Brasil, de Argentina, Chile, y seguramente se me escapan otros países. Todos muy bienvenidos a esta actividad, donde nuestra invitada seguramente nos va a iluminar un poco en esta oscuridad que estamos viviendo. Antes, Bueno, el dueño de casa, que es Raúl, que yo soy el director de escuela, Raúl, también un conocido acá, que quisiera darle la bienvenida, profesor. Bueno, bien breve también, quisiera agradecer, ¿cierto?, a la doctora Ana Lucía eh, por su, ¿cierto?, por su presencia acá y también por haber estado con mucho cariño en todas estas jornadas de reflexión y ahora en esta que estamos comenzando. Decir que acá como jefe de la carrera de Pedagogía en Música está también estudiantes de la carrera precisamente para hacer esa gran comunidad, investigadores de Latinoamérica, profesores de Chile, México, Argentina. eh, entonces se genera una red súper importante que va desde, ¿cierto?, los profesores que son, ¿cierto?, los símbolos de aquello y nuestros estudiantes que están comenzando este camino. Entonces es muy importante lo que sucede acá, precisamente en este momento y a través de estas plataformas. Así que bienvenido a todos y muchas gracias, doctora Ana Lucía. todo esto es muy conmovedor para mí. Yo les aclaro que cumplir años impresiona. Impresiona de dos maneras. Una, porque uno llega y entonces, bueno, es una etapa más. Pero la segunda razón por la cual impresiona es cuando son muchos. Y resulta que yo ya tengo muchos. Entonces estoy particularmente impresionada. Pero además, como recordaron, en el mes de diciembre de 1996, y ante la Universidad Nacional de Rosario, pude defender mi tesis de doctorado en metodología comparada de la educación musical. Es decir, ahora, la semana que viene, cumpliré mis bodas de plata de ser doctora. Cumplí el sueño que tenía desde muy joven de poder llegar a eso, pero bueno, en aquella época no era tan fácil irse a estudiar a otras partes, o por lo menos permanecer 3 o 4 años haciendo un doctorado. En fin, que el tema de los años me conmueve, pero además me conmueve mucho poder estar con los chilenos, además de todos los demás, pero los chilenos saben que yo tengo una relación desde hace muchos años con Chile, tengo familia chilena, graduados de las universidades chilenas, y bueno, eso para mí es muy importante. Una alegría o un dolor de ustedes es una alegría o un dolor mío. Entonces, que hoy yo pueda estar con ustedes festejando mis bodas de plata de doctora, bueno, me conmueve muy especialmente y les agradezco la ocasión. Y ya que hablaron tan generosamente de la RELEM, corresponde que yo los invite, no sé si van a poder, pero este viernes 3
en un gesto de cierre del año desde Colombia, y a las 13 del mediodía en la plataforma amablemente ofrecida una vez más y proporcionada por ustedes en la universidad de Humanismo Cristiano, Marta Ena Rodríguez Melo, que es todo un personaje de la música, de la investigación, del aula, de la vida, de la vivencia, va a hablar cerrando el año, y lo menos que yo puedo hacer, ya que hoy estoy teniendo esta plataforma, es invitarlos a ustedes a que, si pueden, el viernes a las 13 horas, la escuchen hablar, porque yo tengo mucha curiosidad. Porque va a decir, la conocen porque participó de alguno de los diálogos. Pero Marta eligió como tema Colombia, dos puntos, del repertorio a la playlist. ¿Qué nos querrá decir Marta con este juego de palabras? Bueno, veremos qué es lo que quiero decir yo con el tema que hace tiempo, es cierto, me había sugerido Mario que tratáramos, y que es este tema. Voy a compartir pantalla, por favor. Díganme si se ve adecuadamente. Se ve bien, profesor. Sí. Sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a ver si la computadora me permite volver atrás. Ahí está. Fíjense que Mario me dijo, él asistió a una conferencia que di en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega acá en el mes de septiembre, no con este foco. Este foco era la excusa para barrer otro tipo de temas, pero me sugirió encuadrarlo como métodos para enseñar música, y a mí me pareció muy, muy inteligente la propuesta, a condición, claro, de que yo fuera capaz de establecer un foco para esta conferencia que le diera significado a que hoy visitemos una investigación formal defendida ante jurado internacional, ante jurado muy notable, no internacional, pero de eminencias, en el mes de diciembre de 1996 en la Universidad Nacional de Rosario, en la Argentina, hecho que fue el primer doctorado en música por una universidad estatal en la República Argentina. No es que no hubiera habido doctores antes, sí, por supuesto, nada menos que la doctora Isabel Aretz, Ramón y Rivera, y la doctora Paula Suárez Urtubey, que fue mi directora de tesis, por otra parte. Pero ellas se habían doctorado por la Facultad de Música de la Pontificia Universidad Católica Argentina, que tenía su Facultad de Ciencias y Artes Musicales. Y yo fui la primera doctorada en música por una universidad nacional estatal argentina. Bueno, ¿cuál era el foco de esta conferencia? Métodos para enseñar música. ¿Para qué queremos decir cuando decimos métodos para enseñar música? Porque además, en realidad, y si me quiero poner historiadora, siempre la humanidad ha tenido temas que tenían que ver con maneras de conservar algún conocimiento construido para pasárselo a otro, y de alguna manera u otra, por vía naturaleza, pájaros que cantan, o agua que cae, o por la vía de alguna sonoridad encantatoria, ha habido música. Entonces yo quisiera poner un poco en esa perspectiva histórica la noción de métodos para enseñar música. Ustedes van a ver después por qué lo estoy queriendo poner en esa perspectiva histórica. Por lo tanto, hago una pregunta.
¿puede hablar de educación musical? Y entonces me cierro a un campo disciplinar muy importante que se ha constituido sólidamente en el mundo contemporáneo a partir de 1953 y de la creación de la Sociedad Internacional de Educación Musical, con sus conferencias, sus seminarios, sus publicaciones y todas las demás cosas, o voy a hablar en una postura semántica más básica de que toda situación en la cual algo se aprende es porque en esa situación algo se enseña. Y ustedes pueden tomarlo de enseña en un planteo más didáctico, que es el mío, o en un planteo más semiótico, que no va a ser el mío en este momento. Por lo tanto, lo que yo quiero es ubicarme en este música para aprender. Y cuando pusimos aprendizajes con sentido es porque hay una larga bibliografía crítica, no solamente basada en la teoría crítica, pero bueno, la teoría crítica también lo trata, por supuesto, pero una larga bibliografía que critica el enseñar sin sentido. Si lo pensamos bien, cuando Guido d'Arezzo concibió sus recursos de Lud, Re, Mi, Fa, Sol, La, lo que estaba concibiendo, o desde la antigüedad griega tenemos los recursos de la queironomía, o sea, los movimientos en el espacio sugerentes de secuencias que ascienden o descienden, nosotros estamos tratando de que el sujeto con el cual estamos trabajando no solamente imite, sino que le encuentre sentido a lo que imita, es decir, se construya eso que llamamos comprensión, que es una apropiación individual, que no se refiere solamente a que uno sea capaz de describir algo de memoria con alguna frase más o menos bien construida y recordada. Entonces, esos aprendizajes de los que voy a hablar ahora, y de mi investigación y por qué fue así cuando fue, en realidad tienen que ver con qué, de eso que llamamos música, según los a dónde, según los para qué, lo que nos lleva a un definir el cómo. Esto tiene mucho que ver con esa frase del aquí y ahora. Entonces, voy a usar mi tesis de doctorado un poco para contarles por qué la escribí y otro poco para decirles por qué 25 años después todavía sigue sirviendo. No porque todo lo que tuve como conclusión, claro, hace 25 años, pero, a ver, espera un momentito y ya les voy a decir por qué no todo. Mi tesis se llama Metodología comparada de la educación musical, escrita en unas décadas del siglo XX en el que ya había educación obligatoria de música, más, menos horas, más profesor especializado, más maestro generalista, pero prácticamente en toda nuestra parte del mundo. ¿Y por qué fue comparada? Porque había habido una proliferación post Segunda Guerra Mundial de métodos que habían empezado antes de la Segunda Guerra Mundial. Emilio Jacques Dalcroze, sus primeras búsquedas habían sido en 1892 en Ginebra, pero bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, ahí en esos 50 años, bueno, hasta el 39, 45 que terminó, ya había aparecido Martenot, Willems, Orff, Kodály, y ya al haber un requerimiento, no solamente en los conservatorios, de música, por supuesto, sino que había requerimientos en las escuelas según los contenidos programáticos pedidos por los distintos países, respondiendo generalmente a las políticas
educativas generales de los países, tanto sea para la formación artística como para la formación en la educación general. ¿Cuál fue el problema que abordé? El problema que yo me planteé fue que todo este torbellino de métodos, que por supuesto coexistían con los solfeos de Lemoine, de Hilarión Eslava, de Guy Ropars, de Concones si se trataba de aprender canto, de todo lo que eran las ejercitaciones concebidas para las ejercitaciones básicas de las técnicas performáticas de los distintos instrumentos, desde Clementi hasta Moskowski, o ayudándonos a pensar que las canciones sin palabras de Mendelssohn en realidad eran ejercicios para que la gente desarrollara una destreza en la interpretación del piano que permitiera tocar las obras de dificultad que el virtuosismo decimonónico del piano estaba empezando a pedir. Bueno, no hace falta que diga nada. Bueno, esto era una especie de cosa de, hay fines de semana de cursillos, se discute el solfeo rezado, o sea, solfeo hablado, o solfeo entonado, o sea, solfeo cantado, a una voz, a dos voces, en una sola clave, en 8 claves. Yo soy, por mi edad, de aquella generación que se graduó en mis primeros estudios, antes de ingresar al Conservatorio Nacional Superior de Música, trabajando los solfeos de Lavignac, que eran manuscritos en 8 claves, y además me tenía que acompañar en piano. Yo no sé si tienen alguna idea de lo que podía ser ese nivel de dificultad para jóvenes de 11, 12 y 13 años. Y el problema era que teníamos una superabundancia de métodos dando vueltas para aquí y para allá, una notable dominancia centroeuropea, que se había visto potenciada cuando, después de la Primera Guerra Mundial 14 y 18, y luego de las migraciones por los movimientos fascistas en Italia y en Alemania, gente de raza judía, como Paul Hindemith, tuvo que emigrar a Estados Unidos, entre muchos otros, y escribió, por ejemplo, El adiestramiento elemental para músicos. La proliferación de métodos era de tal envergadura que generó modificaciones de contenidos curriculares, que generó que la manera un poco paradigmática y esclerosada del solfeo que se había impuesto, centroeuropeo, insisto, y por supuesto un proceso colonizador, no cabe la menor duda, empezara a ser puesto en duda, pero empezara también a ocurrir que no se sabía muy bien qué enseñar y cómo enseñarlo, porque claro, cuando teníamos la teoría, por ejemplo, los 3 tomos de Atos Palma, publicados acá en la Argentina, nosotros teníamos las denominaciones ortodoxas de los elementos del lenguaje musical. Pero cuando entran las teorías psicoperceptivas y cuando entran los recursos didácticos martelonianos, por ejemplo, o vilencianos, no batíamos 4 tiempos de un compás, sino que caminábamos pulso, que por otra parte era algo que ya había empezado a hacer en sus clases de armonía en la última década del siglo XIX, Emilio Jacques Dalcroze, cuando entronizó la ejercitación corporal por vía del movimiento de las relaciones de duración y de altura de los distintos hechos sonoros, previo a su definición teórica y a su representación gráfica. Por lo tanto, mi problema, al comienzo de la década del 90,
yo ya tenía muchos años de docencia viva en aula, en distintos niveles de la escolaridad. Ya había estudiado en Europa con Willems, con Martenot, ya había estado estudiando en el Instituto Orff en Salzburgo, ya había empezado mis estudios de investigación con el doctor Arnold Bentley en Reading, en Inglaterra. Fue empezar a descubrir y a darme cuenta que estábamos realmente enfocando una serie de confusiones contradictorias que a una realidad hierática estaban reemplazándola por una realidad no hierática, pero confusa por inconsistencia entre los distintos sujetos y situaciones en que se desenvolvían las experiencias. Ese fue el problema. El método que elegí fue el método histórico descriptivo, es decir, describir los métodos que en ese momento eran los métodos que en el siglo XX estaban dando vuelta en el mundo de la música europeo, japonés, latinoamericano, norteamericano. La herramienta, porque uno necesita una manera cuando usa el método descriptivo para luego hacer comparación, tenía que canonizar una manera que permitiera la comparación, o sea, que hiciera conmensurables los datos de los distintos métodos. Fue muy simple, porque la bibliografía de la investigación en nuestra especialidad, gracias a la Comisión de Investigaciones de la INME y gracias a los seminarios que empezaron a hacerse en 1968, nos había dotado de un panorama y una cantidad de herramientas fenomenales, y logré algunas conclusiones. Esta es la tapa de la tesis que defendí en la primera semana de diciembre de 1996 y que se publicó en 1997, y esta fue la definición que adopté como foco en su doble aspecto de educación y música. La educación musical es un proceso de enseñanza-aprendizaje que, partiendo de las posibilidades sensorio-auditivas de los educandos y de sus posibilidades expresivas por la voz y la ejecución instrumental, crea situaciones de aprendizaje de amplio espectro, diversificadas. No todos los alumnos son iguales, no todos los entornos educativos son iguales. Eso era uno de los graves problemas que tenía el paradigma cerrado del solfeo centroeuropeo, ayudando al sujeto en su proceso de cognición, ejercicio y valoración de este lenguaje artístico. Usado el lenguaje artístico en sentido amplio, se dan cuenta de que no está con mayúsculas. Por lo tanto, no es la música del canon, sino es la música, promoviendo inclusive en el sujeto la elección vocacional cuando hay capacidades específicas evidentes, porque como ustedes verán, esto tiene un foco, está en el título, el aquí y ahora de la educación general. Profesora. Estos son los métodos, y fíjense ustedes que esto está, por favor Mario, si le parece bien, si puede ir poniendo ya en el chat para que nuestros acompañantes de hoy vayan bajando el PDF que tiene la tesis completa, así yo, a partir de este cuadro, ya después les digo a partir de qué página van a poder ir trabajando si quieren con la tesis. Ustedes verán, en este cuadro, yo, acá abajo, tengo Jacques Dalcroze, miren las fechas. Parece que no sé si está bajando la diapositiva, profesora, ¿no? Estamos viendo métodos. Estamos viendo la primera. Ah, perdón. ¿No está pasando? No, no está acá pasando. No está pasando.
No, no está ¿Perdón? pasando. No Estamos estoy en la con la primera. tapa de la tesis. No, se proyecta la primera diapositiva. Espere, espere. Ahí está la tapa. Ahí está la tapa. Ahí está la tapa. Sí. A ver qué pasa cuando yo la amplío y a ver si me deja pasar a la siguiente. ¿Pasé? No, Por favor, cambié. no No, cambió. no. No. Ahí está en la tapa. Entonces quiere decir que ampliada no quiere cambiar. Entonces, Así pues se pasa. entonces voy acá. Claro. Esta era la primera. ¿Esta la vieron? No, ahora lo estamos viendo. Pero Pero eso fue lo que yo desarrollé como estructura, ¿sí? Sí, lo alcanzamos a leer. Y ahora, Acá, ahora está en la acá tapa. ahora está la tapa. Ahora está la lectura del tema que yo definí. La definición, sí está, sí. ¿Está? Sí, Luego está. ven educación en verde y música en verde. sí. Eso quiere decir que educación es uno de los ejes, música es otro de los ejes, y ambas en el aquí y ahora. Porque un jardín de infantes en Temuco, en Chile, va a ser bastante diferente de una escuela de un séptimo grado en la ciudad de Rosario, en la República Argentina. A eso me refiero con el aquí y ahora. Y las músicas serán las músicas de interés y de conveniencia en la situación del aquí y ahora de clase. ¿Vamos bien hasta ahora? Vamos bien. Una definición. Vamos bien. Entonces ahora paso al cuadro. ¿Lo están viendo? Objeto de estudio de la tesis, sí. Bueno, muy bien. Entonces, si ahora ya lo tengo, yo no amplío más, porque yo necesito absolutamente que me acompañen y ustedes están leyendo bien, ¿no? Sí, estamos leyendo bien. Objeto Muy de bien. estudio. Entonces, ustedes están viendo que yo tengo uno, Jacques Dalcroze. Ya cuando yo hice mi tesis, que yo ya había publicado mi libro Música para Maestros, y había trabajado hasta los métodos de Willems, Kodai, pero fíjense que acá ya aparece Suzuki, acá ya aparece Murray Schafer, y acá ya aparece John Payton. Pero fíjense que en 1993, cuando escribí la tesis que la entregué, porque claro, el tribunal llevó su tiempo para leer la tesis y juntar el tribunal y que después me escucharan la defensa de tesis entregada en noviembre del 94, la defendí en diciembre del 96. Bueno, este dato, y Mario, usted está pudiendo compartir el PDF, ¿no? Está compartido. Muy bien. Entonces, acá ustedes ven entre paréntesis que decía Suzuki vive. Claro, Suzuki vivía cuando yo escribí la tesis. Murray Schafer, Canadá, vive. Sí, vivía. Murió hace pocas semanas. John Painter, Inglaterra, 1931, vivía en 1993. Falleció en el 2010. O sea que este cuadro de mi tesis ya tiene que ser ajustado. ¿Está bien? Perfecto. ¿Me oyen? ¿Está bien? Sí, ¿Sí? sí. Sí, estamos escuchando Muy bien. bien. Ahora, primera conclusión. Ya después les voy a preguntar, después va a venir la herramienta. Todavía no les estoy mostrando la herramienta. Ya les voy a mostrar. O sea, la técnica con la cual levanté la data de los 9 métodos en una forma confiable y comparable. Pero ¿cuáles son algunas de las conclusiones que yo les quiero adelantar? Fíjense que al comparar estos métodos, ustedes se dan cuenta que todos los métodos tienen dimensiones referidas al escuchar, referidas al interpretar, sentido amplio, y al componer, sentido amplio. Cuando hablamos de escuchar, es decir, oír obras y estímulos sonoros, discriminar con respecto a ellos, identificar formas y organizaciones, localizar estilos, enroscar en perspectivas históricas y por ende culturales. Fíjense que en mi visión de mi tesis, yo no dejaba ningún tipo de música afuera. Por supuesto que no la electroacústica, pero supuesto que tampoco no el rock.
Interpretar, que significa cantar, percutir, ejecutar instrumentos, danzar, de una primera conclusión. Componer, que se refiere a la manipulación de objetos sonoros e instrumentos con intenciones expresivas. No se olviden, en la década del 90, el Tratado de los Objetos Sonoros de Pierre Schaeffer ya había sido escrito y ya era literatura que estudiábamos con nuestros alumnos en las clases de didáctica. Objetos sonoros e instrumentos con intenciones expresivas, concretando imaginaciones creativas y aplicando estos discursos especulativos acumulados en cuanto a contenido y forma a la contemplación de la obra de arte, todo con minúscula. No estoy hablando de obra de arte canon decimonónico centroeuropeo. ¿Se entiende, no? Con lo cual, y paso a la siguiente diapositiva, básicamente esos 9 métodos, yuxtapuestos aunque sea en la imaginación, me permiten darme cuenta que todos esos 9 métodos, los más contemporáneos de un Murray Schafer con el compositor en el aula y limpieza de oídos, o el más histórico solfeístico de Jacques Dalcroze, fines del siglo XIX, o Martenot, todos estaban en la misma onda de que la música está viva y se vive. Si hubo reduccionismo, era porque se los usó mal. Pero básicamente, el sonido en sus dimensiones, identificación, representación gráfica, decodificación, el material. El sujeto oye, escucha, canta, lalea, percute corporalmente, se expresa por el gesto y baila, ejecuta instrumentos, aprecia, evalúa, se expresa, crea, representa gráficamente. Es decir, estas conclusiones que fui alcanzando, estas conclusiones las pude ir alcanzando porque generé algo que ustedes lo tienen en la página 52 del PDF que tienen disponible en el chat, si quieren verlo entero. Y yo acá lo que les muestro es ya un primer trabajo comparando nada más que 2 métodos, que fueron los métodos Willems y Martenot, europeos, francófonos, por lo tanto, do fijo. Que eso es algo que muchas de las discusiones que yo estoy oyendo sobre negativas a colonizaciones cerradas, decimonónicas centroeuropeas, hay mucho latinoamericano que se está olvidando de discutir, porque hay toda una escuela de formación percepto-auditiva, cognitiva, taxonómica y teórica del do fijo a la manera del Guido d'Arezzo con su ut re mi fa sol la, el exámetro, y tenemos además modos de 6 alturas nada más. Y nos olvidamos que de repente la importación del método Kodály o del método Orff significan do fijo, significa que sol, mi, do no es como el la, no es el la 440 del diapasón aceptado, donde es aceptado, sino que son las relaciones interválicas bien a la manera de D'Arezzo. ¿Sí? Había un batiburrillo de divulgaciones de métodos sin ir a las profundidades de las concepciones
musicales, además de psicoperceptivo-educativas, que estaban sosteniendo los métodos. Yo acá les puse este trabajo Ana Lucía Frega lo defendió en 1994 en un seminario internacional de la ISME, en el cual presenté la comparación entre los métodos Villens y Martenot, que ustedes saben que del mundo anglosajón no son muy conocidos, porque justamente son, como Jacques Dalcroze, participantes del do fijo. Jacques Dalcroze es muy conocido en el mundo anglosajón, sobre todo por sus aspectos de movimiento. Bien, fíjense este modelo paramétrico, se han podido abrir la página 52 del adjunto. Ustedes verán que son varias páginas, yo las voy a recorrer ahora inmediatamente, lo tengo preparado acá en el PowerPoint, los 8 parámetros que constituyen este modelo paramétrico, que en realidad, colegas, si yo lo escribiera hoy, yo probablemente no estaría hablando de un modelo paramétrico, sino que hablaría de un modelo de categorías de análisis. ¿Por qué? Porque las técnicas de trabajo que teníamos a fines de la década del 80 y principios de las décadas del 90, cuando, les recuerdo, recién estaba empezando la computación, todo el trabajo de transcripción, por ejemplo, de citas, era en fichas y manual. Hoy tenemos programas de computación que nos permiten levantar todas las citas que necesitamos, saber cómo las categorizamos, cruzarlas por coordenadas y construir categorías de análisis. Esa tecnología no la teníamos en la década del 80 del siglo pasado. Bien, yo supongo que ustedes están haciendo las anotaciones con las cuales vamos a poder charlar cuando yo vaya terminando. Paso a la siguiente diapositiva para retomar. Se ve, ¿no es cierto? Que cambié de diapositiva. Sí, profesora, se ve. Sí. En perspectiva, con sentido, ¿cómo mirar entonces las enseñanzas musicales hoy? Hay distancia entre lo que se conoce acerca del mundo de la sonoridad y sobrepercepción entre el momento de construir yo mi estudio y el hacer música hoy. Era un poco difícil que yo en mi estudio pusiera ciertas características, por ejemplo, de las construcciones de sonoridades por manejo de construcciones con técnicas extendidas, porque técnicas extendidas todavía no estaban popularizadas en el mundo de la composición. Y no otra cosa, las creaciones de armónicos plurifónicos en las que hoy están trabajando muchos intérpretes, por ejemplo, del mundo de los saxofones. En esa época todavía no estábamos con este. Por eso quiero enfatizar el consentido, porque todo esto lo tenemos que traer al hoy para que nos sirva. Así como las construcciones argumentales, sociológicas y antropológicas que hemos discutido, por ejemplo, en la RELEM, en 3 diálogos de este año, no estaban sobre el tapete ni a fines de la década del 80, ni al principio de la década del 90, pero sí están hoy. Entonces, hay que capitalizar este tipo de descripción que nos permita poder responder también hoy, pero también hoy responder ilustradamente y no desde el dogma o el prejuicio. Porque cuando Murray Schafer
crea el limpieza de oídos, él no se opone a seguir escuchando música tonal. Lo que está planteando es que hay que escuchar también a Pierre Henry. Sigo. Y por ejemplo, les muestro como último, como una forma más práctica también, fíjense cómo uno podría hacer agrupamiento de los métodos. Se dan cuenta que acá yo tengo 4 focos, voz, y está conectado con todos los métodos que usan la voz. Y tengo percusión corporal, y está conectada con todos los métodos que jerarquizan la percusión corporal. Y tengo actividad instrumental, y está conectada con los métodos que utilizan la actividad instrumental, y movimiento, lo mismo. Es uno de los cuadros que están en mi tesis. Bueno, yo espero que hayan podido mirar las 4 páginas del modelo paramétrico, y yo ahora me voy a detener rápidamente, y antes de entrar en las preguntas, en el análisis. Voy a abrir, a ver si así lo ven un poco mejor. No se ve Espere, que amplia. todavía no lo corrí. Ah, no ve el cambio. No se ve tal ¿Ahora como... se ve? No. Igual se alcanza a leer tal como estaba, no hay problema. Perfecto. Sin la necesidad de ampliación, se Entonces, alcanza a leer. es una lástima porque el tamaño más grande se veía mucho mejor. Y en mi computadora corre. Evidentemente hay esos tremendos temas que tenemos con las actualizaciones de todos los programas, plataformas y todas las demás cosas. Pero bueno, si tienen delante de ustedes la tesis y pudieron abrir, pero esto está bastante más atrás. Estas son las conclusiones de cada uno de los parámetros. Ese parámetro 1, ¿cuál es la fuente primera de información que yo quería tener? ¿Quién era Jacques Dalcroze? ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Cómo estudió? ¿Con quién se formó? ¿Puedo encontrar ahí alguna información? O sea, el hecho de que Jacques Dalcroze, profesor en el Conservatorio de Ginebra 1892, basar un método en la improvisación en piano. ¿Por qué basó el método en la improvisación en piano? Ah, porque él se graduó en el Conservatorio Superior de París. Y en el Conservatorio Superior de París se notó, se sabía, los récords históricos lo recuerdan, que era un fabuloso improvisador. Entonces, ustedes saben que es totalmente normal que cuando uno está en el intercambio docente, uno tienda a usar su dominante más segura y más satisfactoria. Su dominante más eficiente. Ahora, esta respuesta que yo encuentro en el corolario para el primer parámetro, que tiene que ver con la biografía, dónde estudió, cuándo estudió, dónde nació, ¿qué me dice en el caso de Suzuki? Ah, en el caso de Suzuki me dijo que era hijo de un fabricante de violines en Japón. Fabricante de violines en Japón. Y que luego había emigrado a Alemania, se había perfeccionado, había integrado un cuarteto de cuerdas frotadas, y cuando volvió a Japón, siguiendo la tradición de la familia, siguiendo la fabricación de instrumentos de cuerda, no había nada más natural que él se dedicara, además de su formación filosófica y de sus convicciones, a elaborar una secuencia de
proceso de enseñanza-aprendizaje que tomara la imitación, porque él concibió que él había aprendido mucho de oído en su casa y que en realidad la música era como una lengua que se podía aprender de oído y por imitación. Entonces, ese primer parámetro en el que yo, o categoría de análisis, que es primero descriptiva, se aplicó a los 9 métodos, después me permitió juxtaponer en el caso de Painter, o en el caso de Willems, o en el caso de Martenot, o en el caso de Orff, y empezar a encontrar rasgos comunes, tendencias y consistencias o discrepancias. Por eso dice acá mi corolario que la adopción de un método, ya sea por un docente, una institución o un sistema educativo, debería tomar en cuenta los hallazgos con respecto al creador, su formación y su tiempo. Cuando César Torte en México muy inteligentemente conoció el método Orff, pero se preguntó, ¿y por qué tengo que usar xilófonos si yo tengo todo el instrumental de los pueblos originarios de mi zona de vida? Y construyó el instrumental Tort y creó el sistema Tort, que en realidad es una versión mexicana con instrumentos mexicanos y con cancioneros mexicanos del método Orff, ha hecho una aplicación lógica de una observación de validez científica. Comprender quién fue o es cada formulador, entrever sus aptitudes y competencias específicas, es tarea ineludible para quien busque emprender un camino didáctico con coherencia, especialmente si se busca una actitud creativa y no una mera adopción de una moda. Conocer en profundidad para elegir con propiedad. Yo creo que este es un aporte importante de mi tesis que conserva su validez. Cuando en el segundo parámetro yo me pregunto, bueno, muy bien, Dalcroze, Martenot, bueno, ustedes ya vieron los 9 nombres, ¿no es cierto?, de los 9. Hace una propuesta y dice, por ejemplo, Orff, en su línea pentatónica histórica, por su formación, por sus mismos intereses como compositor, con su visión retrospectiva de la música medieval que después le llevó al Carmina Burana y al Cátuli Carmina. Dice, bueno, voy a volver a la pentafonía y voy a empezar por la tercera menor descendente, sol mi, sol mi la, re, sol mi la re do, y además do movible, porque los alemanes con el método tónica do usan el do movible. ¿Tiene fundamentos psicológicos científicos el decir que la tercera menor descendente es el intervalo más fácil de aprender y de afinar? Pero además, Carlsen, cuando estudia expectativas, la tercera menor descendente es un intervalo habitual en el cancionero cotidiano popular de mi zona de trabajo. ¿Hay evidencias que sostengan que afino mejor si me formo haciendo gestos fijos a la manera del método Chevet, que he retomado por la queironomía Kodai, como ustedes sabrán? ¿Afino mejor así? ¿O no necesito más que movimientos libres en el espacio, ascendentes y descendentes, como lo planteaban Willems y como después lo aplicó en alguna forma Martenot? Yo sé que esta parte puede ser muy larga y como no quiero cansarlos, y ya pasó un buen tiempo, voy a recorrerlos. Corolario práctico para el parámetro 3, postura estética.
¿Cuál es la dominante estética del material? Responde a las características de X método, de cualquiera de estos 9, a las características de las necesidades de los entornos donde yo trabajo. ¿No? Entonces, ¿por qué lo voy a usar? ¿Porque está de moda? Porque todo el mundo habla de usar el cajón peruano, tengo que usar el cajón peruano. Porque todo el mundo dice que hay una coherencia estética entre el material y el lugar en el cual estoy trabajando, mi aquí y ahora, y la postura estética de su formación suele coincidir con lo que observamos en los materiales musicales que nos propone cada uno de los métodos. Sigo. Lenguaje musical y entrenamiento auditivo. Acá tengo, pertenece al mundo del do fijo, del do movible. ¿Se dedica a practicar la lectoescritura pentatónica o no? ¿Trabaja grafías analógicas a la manera Murray Schaffer, Painter? Y ustedes pueden ampliar, por supuesto, todas las grafías analógicas espontáneas de las búsquedas de los niños en cuanto son estimulados. Y esto está correlacionado con un seguimiento de las construcciones perceptoauditivas. Hay un abordaje analógico o formal de la notación musical, estaría en el parámetro sexto. Paso a los 2 parámetros finales. ¿Cuáles son las sugerencias de actividad musical predilecta? Ya les había mostrado. En el caso de Orff ya sabemos que hay un instrumental, en el caso de Suzuki es otro tipo de instrumental, Kodály trabaja más que nada la voz, todo lo que es Schaffer y Painter van a hacer una exploración de los entornos sonoros y además van a entrar en las músicas electroacústicas, por supuesto, y luego el último parámetro que estudié, que puede ser categoría de análisis llamado, que es la estructura curricular, que bien podríamos mirarlo hoy desde lo que son los diseños en espiral, tanto sea del Manhattanville Music Project o de las propuestas de Kay Swanwick cuando plantea enseñar música musicalmente, que nosotros hemos tomado como secuencia de crecimiento de dificultades al seguir las edades cronológicas y los niveles educativos en la República Argentina en los documentos que se están usando desde la reforma educativa de 1993. Esto está en la página del Ministerio de Educación de la Nación, por si alguien lo quiere consultar, leyes 24.193 y 26.206. Y ahora vengo, para ir terminando, a una aplicación práctica. ¿Qué tengo acá? ¿Tengo pentagrama? No. ¿Tengo altura? Sí. ¿Qué es esto? Esto es un invento de Ana Lucía a partir de las palabras musicales de Martenot, con 3 alturas absolutamente relativas marcadas en los 3 puntitos de la izquierda y con unos enlaces que marcan las direcciones de la afinación. No es afinación absoluta. Quien está familiarizado con la carrera de las notas del método Martenot, sabe que Martenot tuvo la inteligencia de concebir este tipo de grafía para que el alumno pudiera hacer en su casa, si todavía no tenía acceso a instrumentos de altura absoluta, sin embargo, ejercicios válidos de relaciones de altura. Les demuestro el 1. La, la, 2, la, 3, la, 4, la, 5, la, 6, la. ¿Y los números para qué? Para que pueda haber alguna experiencia simple
de elección personal. ¿Qué quieres cantar? Ah, yo quiero cantar 2 veces el 2. Ah, qué bien. La, 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 la. Y otro dice, no, yo quiero cantar primero el 6 y después el 5. La, 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 la. ¿Y el otro qué? ¿Y el otro qué? Es decir, una creatividad ayudada, soportada, estimulada viso, audio, cognitivamente, para que haya comprensión por parte del alumno de las experiencias que está viviendo. Es indudable, y se darán cuenta que estoy terminando, que los desafíos de esta contemporaneidad compleja, porque es muy compleja nuestra contemporaneidad. Yo supongo que ustedes se han dado cuenta que era más fácil tener 4 solfeos y un libro de teoría único, monolítico, y esa es la verdad y todo lo demás no sirve. El multiculturalismo, la flexibilidad, la diversidad y la inclusión son un fenomenal enriquecimiento de la vida contemporánea, pero una formidable complejización de su comprensión y de su aprendizaje inteligible. Por eso se han planteado algunas falsas tensiones entre lo popular y lo artístico, que no han sido características en general de los grandes músicos que han concebido métodos, y tampoco han sido una característica de los que verdaderamente trabajamos en las escuelas de todo tipo para que realmente nuestro lenguaje se abra percepto, cognitiva, cultural, antropológica, históricamente, para todos y todas. Por eso no puedo dejar de decir que los profesores de música en las escuelas tenemos una enorme responsabilidad. Porque si no asumimos nuestra responsabilidad con todo esto, que por ejemplo mi tesis resumió y organizó, gracias a Dios mi tesis es referencia de bastantes trabajos de investigación en Estados Unidos y en bastantes lugares de nuestra región del mundo. ¿Quiénes están educando, formando, determinando la percepción y el gusto? ¿Los medios masivos de difusión nada más? ¿TikTok? ¿Cuáles desafíos perceptivos hay hoy? Yo no quiero encerrarme en el siglo XIX, pero no me gustaría que se perdiera la riqueza de la diversidad. Por eso me parece que algunos temas nos tienen que llevar, y creo que Mario vislumbró que esta visita de hoy podía servir, a darnos cuenta de que hay que tener mucho cuidado con las tensiones entre los sofismas y las verdades, que a veces son medias verdades y medios sofismas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay un chiste, no vayamos a tirar al niño con el agua del baño. Esto, que lamentablemente no lo ven bien, pero está en mi tesis, así que lo van a poder encontrar, es una organización de relaciones de altura, horizontal y vertical, de duraciones y de mediciones, de formas, de géneros, de épocas, que simplemente permite darnos cuenta de que prácticamente todas las músicas del mundo, rap incluido por supuesto, entran allí. Y quiero terminar, si me permiten, con 2 reflexiones, con esta serie de reflexiones de un ejemplo. Hay que desatender las pseudoverdades. Para eso hay que informarse y para eso hay que estar al día con la investigación. Hoy la investigación nos ha enseñado música.
nos ha enseñado mucho sobre educación, nos ha enseñado mucho sobre cómo se aprende. No tenemos derecho los profesionales a no estar al día. Yo creo que es muy importante recuperar la funcionalidad musical musicalizadora, flexible, estimuladora. Creo que es muy importante estar muy atento a todas las ideas que circulan, desde la semiótica, desde la antropología filosófica, desde los estudios de género, pero de una manera flexible para poder desatender las generalizaciones que pueden resultar reduccionistas del tema de fondo. Es mi mirada, ¿eh? ¿Cuál es? Yo creo que el tema de fondo es conservar la riqueza del caudal sonoro desarrollado por la humanidad, lo que significa promover una alfabetización musical básica. Y me permito, esto es una notación musical hecha con alumnos de quinto grado de una escuela primaria de la ciudad de Buenos Aires, donde yo fui profesora de música muchos años, después coordiné el departamento de música. Esta partitura tiene 30 años, y esta partitura la hicimos con los alumnos que tenían una clase de 40 minutos de música por semana, pero orgánicamente lo habíamos tenido desde los jardines y habíamos seguido una clase por semana todos los años, y fue una creación por pequeños grupos para sonorizar este poema. Crepúsculo argentino. Crepúsculo argentino sin campanas. Qué ganas, sin embargo, de rezar, de juntar nuestras voces humanas al místico mugido y al balar. La cuarteta de Baldomero Fernández Moreno, quizás lo recuerdan por su famoso poema 70 balcones y ninguna flor. Y en la última frase es: a estas horas marea la pampa como un mar. Y esta partitura, que no es nada más que la primera página, fue construida con los alumnos, fue grabada con los alumnos, y la encuentran en mi página web de acceso gratuito en una obra que se llama Senderos de Música y Vida. Y la pongo solamente como testimonio de que la responsabilidad que tenemos como docentes es poder, de alguna manera, acercarle a los alumnos en su aquí y en su ahora, que es nuestro aquí y nuestro ahora, una diversidad que permita enriquecimiento. Yo compartí mi estudio, entiendo que hoy lo leería como categoría de análisis mucho más que parámetros, y eso me lo hizo notar ya en 1994 Bertil Sundin, querido chair de la Comisión de Investigaciones de la IPE sueco, cuando me dijo: Ana Lucía, ¿pero qué quieres medir a lo largo del parámetro? Y le dije: tenés razón, podría haber usado categorías, pero bueno, algo de cuantificación hay. Hay tantos métodos de tonics de do movible, tantos métodos de do fijo, pero evidentemente lo miro, no es para utilizar test no paramétricos para sacar conclusiones a la manera del positivismo de otras épocas, que no se corresponde para nada con una muestra de nada más que descripciones de 9 métodos. Bueno, para mí es totalmente inesperado lo que he llegado a compartir con todos ustedes,
porque tenía el PowerPoint hecho, pero uno siempre compone a partir de cada una de los slides y quedo a la disposición de ustedes. Muchas gracias, profesora Ana Lucía. Luego vamos a compartir a través de los boletines de RELEM la grabación y probablemente editamos con la imagen ampliada para que sea fácil su lectura. En este Pero si momento... tienen, perdón, si tienen el PDF, ¿Mm? tanto el eje trifásico como todas las corolarios, como todo eso está en ese PDF que usted colgó en el chat. Sí, acabo de colgar el PDF y su página también, personal. Perfecto, muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Óscar Pino, el que hace profesor también de la academia. Sí, gracias. Bueno, agradecerle, profesora, un gusto estar con usted nuevamente después de algún tiempo. Reforzar la idea de que para todos los que no solamente estamos cotidianamente en la sala de clases, en los colegios, aprendiendo y trabajando con los chicos todos los días, sino que también los que en el ámbito universitario nos dedicamos a transmitir conocimiento y reflexión acerca de la didáctica de la música, su trabajo, bueno, todo su trabajo de investigación, pero particularmente su tesis doctoral es un documento de consulta cotidiano. Antes era mucho más difícil conseguirlo, ahora afortunadamente está en este archivo digital y como le digo, es un material de consulta para todos los que trabajamos vinculados a la didáctica de la música. Así que agradecerle por la generosidad de haber compartido con nosotros ese conocimiento. Creo que me corresponde iniciar una rueda de conversación, o sea, de alguna manera plantear algunas consultas que usted pueda responder y con eso o bien profundizar en algunas cuestiones de su tesis doctoral o bien abrir hacia nuevas reflexiones y temáticas que a partir de su trabajo podríamos hacer. Entonces, permítame solamente introducir una primera pregunta para que usted siga explayándose acerca de sus descubrimientos y de todo lo que a lo largo de toda su vida usted ha investigado y nos ha ayudado a descubrir a muchos educadores musicales del continente y también del planeta. Me interesa el tema de las adaptaciones latinoamericanas de los métodos, profesora. Tal como usted constató en su tesis, prácticamente todo, por no, bueno, salvo tal vez Suzuki, obviamente, porque pertenece a una cultura distinta de la cultura centroeuropea, pero incluso Murray Schafer, siendo canadiense, digamos que también de alguna forma está dentro de lo que conocemos como el sistema musical tonal, que de alguna forma es herencia europea. Por lo tanto, hay una característica eurocéntrica en la mayoría de los métodos, y sin caer en la conversación sobre decolonización, que no es el tema en este momento, solamente constatar el hecho de que la mayoría de estos métodos, por lo tanto, han surgido fuera de nuestro continente, que es básicamente la idea inicial. Y si bien usted mencionó como ejemplo una adaptación mexicana de Orff, y yo también recuerdo, por cierto, el trabajo y la publicación del profesor Gretzer y el profesor Yepes por allá por 1982-83, que hicieron justamente una adaptación para Latinoamérica del método Orff, que también es un material de consulta muy importante para los profes que trabajamos basándonos principalmente en el idioma español, no solamente por el idioma, sino que también por la cultura. Son pocas las adaptaciones conocidas a nivel continental, que de alguna forma han transitado estas bajadas desde los métodos tradicionales hasta propuestas un poco más locales. Acá en Chile particularmente, como una también pequeña postilla de mi parte, un músico reconocido de la ciudad de Concepción, ya fallecido, el profesor Hermann Koch, en la década del 60 hizo una adaptación del Tonic Solfa, Claro, que usted la también conozco. mencionó. Se Exactamente. publicó en la revista musical chilena. Exacto, en la década del 60, claro. El Tonic Solfa, que, de John Curben y de Sarah Glover, que después fue utilizada por Chevey y posteriormente por Kodály, en fin.
el profe Germán Koch hizo el tónic solfa chileno, que él utilizó en colegios, lo que también marca tal vez una diferencia con los maestros de los métodos que usted ha mencionado, en tanto que la base experimental de ellos, por decirlo experimental, o la base de conocimiento, no fue necesariamente la escuela, sino que fueron más bien sus observaciones en academias, en conservatorios, en universidades o en clases, tal vez fuera del sistema formal de educación. Por lo tanto, hay algunos ejemplos específicos que podríamos nombrar a nivel local, pero me gustaría que usted profundizara un poquitito, según su conocimiento, sobre no solamente ejemplos de adaptaciones latinoamericanas, sino que la complicación que ha sido para Latinoamérica justamente trabajar estas bajadas, estas adaptaciones. O sea, ¿por qué no tenemos más material o conocido, por lo menos continentalmente, que de alguna manera nos ayuden a crear estos puentes culturales entre estos métodos tradicionales, históricos, provenientes de Europa y las realidades culturales y de repertorio de nuestro continente? ¿Qué opina usted, profe? A ver, primero le voy a dar un dato más, que justamente hace 15 días acá se hizo un seminario, muy bien hecho, por cierto, sobre todo con muy buena intención, pero hubo una persona que habló del método Kodai desde Girona, España, no veo por qué. Mi primera reacción es que si yo hubiera tenido algo que ver con esa organización, lo hubiera invitado a Carlos Miró, porque Carlos Miró indudablemente es el gran especialista que tenemos en método Kodai, que ha sido profesor en Keshkemet y que indudablemente... Eso es la primera cosa que quiero decir, es que acá en Argentina, un discípulo directo de Kodai escribió el método coral Kodai, Ladislao Domoncos se llama, y utilizó todo el repertorio regional argentino. Que, si usted lo piensa, es mucho más denso, porque indudablemente la labor del maestro Yepes como... A ver, Yepes y Gretzer escribieron la introducción al método Orff, el librito de teoría. Y luego salieron los cuadernillos. Los cuadernillos son sencillitos, ¿no? Son chiquitos. Si uno los compara con los 5 tomos de la Music für Kinder, se encuentra con que la diferencia cuantitativa es fenomenal. O sea, yo creo que lo digo con toda franqueza y con todo respeto, lo dije en un congreso Orff internacional en Estados Unidos hace no mucho tiempo. En realidad la versión latinoamericana es un título demasiado pomposo. No es tan latinoamericana. Le falta variedad. Fíjense que yo le puedo decir a usted que cuando el INTEM publicó, el Instituto Interamericano que tuvieron ustedes, publicó todos los cancioneros con la OEA polifónicos, el material era mucho más enjundioso y diversificado. En cierta forma era más representativo, porque hay no solamente una superficie geográfica para cubrir, hay una superficie de diversidad para cubrir. Que cuando hace poquito, en no sé cuál de los congresos a los que asistí, los veracruzanos estaban presentando las jaranas. Nada más que en Veracruz, bueno, uno dice nada más que en Veracruz, pero la diversidad que tiene México de músicas, sinceramente, yo necesito que usted me aclare su pregunta, porque yo no la entendí, pero yo le voy a explicar qué es lo que no entiendo. Para mí es imposible hacer una entidad homogénea de eso que llamamos Latinoamérica. Conociendo y apreciando y valorando y queriendo a Olivia Concha Molinari como la conozco, como he trabajado con ella,
como tuve el privilegio de que Olivia me invitara a dictar su cátedra de metodología de la música en una ocasión que yo estaba en La Serena y ella tenía que viajar. Yo no sé qué quiere decir sonido latinoamericano. Pero si usted me deja seguir hablando, yo tampoco sé qué quiere decir sonido africano. Cuando me tocó trabajar en Sudáfrica, gracias a Dios, yo era presidenta de la ISME, me tocó organizar el Congreso Mundial de la ISME en Sudáfrica. Fue post-Mandela, fue un bienio después de Mandela. Y yo me acuerdo lo que fue llegar a Pretoria y empezar a trabajar. Yo tuve mucha suerte porque viajé el año anterior, bueno, me hice la suerte, recorrí todo Sudáfrica con sudafricanos visité los grandes líderes del movimiento musical sudafricano. Claro, ¿existe África como homogeneidad unívoca? Pero es que no existe Europa como homogeneidad unívoca. El problema más delicado de que haya habido una aceptación de esa hegemonía decimonónica es que haya sido centroeuropea, porque tampoco fue europea. Porque ni hoy siquiera Europa es homogénea. Oh, Óscar, ¿por qué me hace usted? Usted sabe que mis neuronas en este momento están bailando una tarantela dentro de mi cabeza para tratar de contestarle a usted. Es muy complejo lo que me preguntó. Pero yo quiero aprovechar la generosidad de la pregunta para ir un escalón más al fondo o más arriba, qué sé yo, no sé. Estamos buscando, ¿sabes? Es como si estuviéramos buscando el Aleph. Ustedes lo ubican a Jorge Luis Borges, ¿no? Y el cuento El Aleph, en esa casa donde él estaba en la escalera, había un lugar donde si usted se sentaba en la escalera y miraba un punto, en ese punto, oigan, la metáfora de Borges era un genio, ¿no? La metáfora es que en ese punto estaba el universo. Pero cuando era el universo, universo. Bueno, ¿no será que por buscar univocidades, entienden por qué uso la palabra unívoco, ¿no? Por buscar algo que sea el Aleph, estamos entrando en argumentaciones. Yo muchas veces recuerdo, Mario, lo voy a subir a usted al buque, cuando Mario me dice, hay otras lógicas. ¿No es cierto, Mario? Que es una expresión que usamos. Y yo digo, ¿qué es? La lógica, no me voy a meter con Kant, por favor, no quiero problemas, pero ¿a qué llamamos lógica? ¿Hay otras retóricas? ¿O hay maneras de construir conocimiento que se evidencie con estructura de silogismo o con otra estructura? Porque para mí otra lógica sería algo que no sea silogismo, pero que me permita hacer un constructo equivalentemente válido a la conclusión de un silogismo. ¿Me expliqué? Es decir, a mí me encanta que estamos
pudiendo tener esta plataforma para ir a estos niveles de escudriñamiento. Pero, Oscar, tráteme con cariño porque mis 86 y mis pobres neuronas bailando la tarantela. No, profe, pero usted me ha respondido, tal vez no directamente, pero también aportando mucho en una reflexión que no era en realidad mi foco y que yo creo que enriquece mucho, incluso la pregunta que yo tal vez planteé de una manera un poco todavía, un poco precaria. Porque en el fondo lo que usted me responde es que en realidad también es conveniente tensionar las categorías de Europa y Latinoamérica, o Europa y América. ¡Todas! Y siendo así, entonces de alguna manera usted también nos quiere decir de que en el fondo adquiere mucho más importancia no la búsqueda de ese unívoco, sino que en el fondo más bien reafirmar justamente lo que es el conocimiento de nuestras propias culturas locales, en lugar de intentar buscar tal vez vanamente algunos puntos en común, y eso podría ser discutible, seguramente en algunos aspectos sí podríamos encontrar similitudes, en otros no. y en otros no, pero cada profe de música sí se tiene que parar desde su propia realidad local para la palabra no es enfrentarse, pero para interactuar con los métodos sobre los cuales usted ha hecho su investigación, o cualquier método en el fondo, pero más bien hablando de estos métodos tradicionales, porque también yo creo que estamos frente al desafío de justamente de tensionar, de actualizar, de problematizar y de enriquecer finalmente estas construcciones didácticas que son tan importantes porque han trascendido durante el tiempo justamente gracias a sus virtudes. Porque lo que a mí me preocuparía, y acuérdese, Oscar, que lo tratamos después del segundo diálogo en un intercambio de correos electrónicos que hicimos usted y yo, y después lo retomamos en el tercer diálogo con el colega brasileño, ¿no vamos a tirar el sistema de notación musical a la basura? Porque, a ver, si todos sabemos hoy en día que cuando nosotros vamos a componer en la computadora o con programas, pero es que tampoco usamos el pentagrama, pero es que tampoco usamos la grafía analógica, porque ya lo que tenemos es digitalizado los sonidos. Y además podemos inventar nuestros propios sonidos y les mezclamos no solamente las frecuencias de la base, sino las frecuencias otras escalas. Por eso yo le decía, la responsabilidad, porque ¿qué pasaría llevado al absurdo? Y lo he charlado tanto con mi querida amiga Iris Xochitl Galicia en México. Ustedes saben la diversidad de idiomas vivos que hay en México, la cantidad de músicas vivas. El otro día estábamos charlando la gente de Oaxaca, por ejemplo, y todas, bueno, no me voy a meter en eso porque además tengo un montón de mexicanos ahí, y me van a decir, no, que así exacto no es, bueno, pero esas diversidades, a mí lo que me preocuparía sería perder la posibilidad psicopercepto reproductiva cognitiva, y acá voy a usar la palabra que a los etnomusicólogos no les gusta y que tienen razón, porque en la década del 80 y del 70 del siglo pasado fueron los primeros que se levantaron en contra de el colonialismo que vino después, es decir, se levantaron en contra de los universales, ¿se acuerda? De los universales como, estos son los sonidos, estos son las escalas, no pare mano payador. Mire, entonces un día dije, oiga, pero los estudios que se han hecho en el África, los estudios que hizo Margaret Mead, que ya, por supuesto, Boas, todo eso ya se ha estudiado más todavía, John Blacking se ha seguido estudiando, los estudios de Patricia Sheehan Campbell,
los estudios de mi querida amiga Patricia Jean-Gamper, con su investigación de inmersión 6 meses, que luego dio nacimiento al libro Songs in the Alps. O sea, ¿qué es lo que le queda a los chicos cuando se van de la escuela? Como alfabetización musical, póngalo todo en las letras que quiera, con todas las comillas que quiera, porque esto es absolutamente la flexibilidad. Bueno, pero tampoco pueden salir hablando 880.000 idiomas diferentes, porque entonces llegamos a la Torre de Babel de vuelta. Y nos damos cuenta que la incomprensión de las diferencias ya está en el Antiguo Testamento. Gracias, doctora. Mario, indícame cómo hacemos participar Había una a manito nuestros amigos. levantada hoy, creo Sí. que Ernesto León Ernesto. tenía una mano levantada. Ernesto quería levantar la mano. Vale, vas dirigiendo tú, Mario, esta parte entonces. Ya, ok. Bueno, Gracias, Oscar, ¿eh? podemos A usted, ofrecer la doctora. palabra, preguntas concisas para aprovechar el tiempo. No sé si Ernesto o Rolando, doctor Rolando, o el que quiera hacer la pregunta a la profesora Ana Lucía. Espero que... Bueno, yo Gracias. tengo una pregunta, pero si aparece Ernesto Gracias, me callo y le Rolando, doy por el paso. estar ahí. Gracias, No, Rolando, no lo había visto. Gracias por acompañar. Yo sé que usted tiene actos mañana y pasado, ¿no? sí, tenemos el Congreso. Bueno, Qué bueno que estás feliz. enterada al respecto, Ana Pues Lucía. claro que estoy enterada. Felicitaciones. Y qué bueno escucharte. Siempre un placer escucharte. Estar aquí. Casi siempre trato de conectarme a tus reuniones, sobre todo con el humanismo cristiano. Así que qué gusto. Yo tenía una pregunta, pero siento que ya en cierta medida ya la contestaste. Pero igual la voy a lanzar porque a lo mejor vale la pena que enfatices en ese punto. Que yo te he leído por ahí, no me acuerdo el nombre de las publicaciones, pero por ahí, a fines de los 90, tú ya hablabas de que hay muchos métodos y que ya, ¿para qué vamos a seguir construyendo más métodos? Pero aquí en Latinoamérica, y aquí, perdonen por usar el unívoco, pero como que con los años se ha ido pasando, eso sí, pero hubo un momento en que toda la gente, y yo diría a mediados entre el 2000 y el 2010, había mucho énfasis en crear métodos. Yo me acuerdo en ese tiempo estaba yo terminando mi licenciatura y todas las tesis eran crear un método. Y cuando me gradué y empecé a trabajar en la universidad, me fui enfrentando con la misma situación con mis tesistas, de que quiero hacer métodos. Y yo he llegado a un punto en que a mis tesistas siempre les digo, yo no acepto que nadie haga métodos, porque ya hay muchos. Tratemos de investigar otras cosas que están poco exploradas. Y ahí en ese método entramos, en esa búsqueda de los métodos, entramos en esa torre Babel que estás planteando tú, porque vamos a tener tantas visiones, tantas maneras de entender la música que al final también como que se puede caer. Y a eso también entra el conflicto con eso de si la música es lenguaje universal o no, que ese es otro tema. Es que son las músicas, ese es el tema. Exacto, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me gustaría que te refieras a eso, de si cambió tu opinión al respecto con esta vorágine de métodos o sigue en pie y desde esa línea, ¿cuál sería tu consejo de aquí al futuro para enfrentar esta visión por el fanatismo por los métodos, por crear nuevos métodos? El tema de crear, sobre todo recursos, ¿no? Porque fueron el método Cohn, me acuerdo yo, tantos. A ver, ustedes estarán familiarizados con el programa de Reggio Emilia, el Centolingue, 100 lenguas. A ver, es normal que haya búsquedas, porque las personalidades, voy a tratar de hacer una broma. Ustedes me imaginan a mí hablando con poca gestualidad y toda quietita así, y marcando de esta manera nada más los tiempos y nunca alargándome a correr y a mover cosas. No, ¿no? Bueno, yo soy así.
Es decir, hay investigación sistemática americana muy fuerte, y a los yanquis hay que leer algunas de las cosas que escriben porque tienen una gran capacidad para focalizar la pregunta y levantar data. Y es tal la data que levanta que la llegan a ser significativa. Madsen hizo una investigación, Clifford Madsen. Clifford Madsen hizo una investigación, justamente va en la línea de lo que tú preguntas, Rolando, y Cliff observó que broma argentina de gallegos, K1 es K1 y K-cual es K-cual. ¿Se entendió eso? O sea, cada uno va a actuar como es su temperamento. Y dos, que pese a la preparación, el asesoramiento, en la realización de prácticas docentes, etcétera, a la larga y en situaciones de dificultad, el sujeto tiende a usar los modi operandi con los cuales fue formado durante toda la primaria, el secundario y la especialización. Es impresionante esa investigación. Que se cruzó, esto es una investigación de la década, y haber sido los primeros 5 años de este siglo. Se cruzó con una investigación de Hal Abels, que se empezó a preguntar por qué los maestros no usaban los resultados de las investigaciones. Pues se estaban publicando. Es decir, las revistas del Journal y el Council son revistas de la década del 30 y del 40 del siglo pasado, porque no se usaba esa información en el proceso de formación universitario. El ser humano tiene inercias. Esto es una conclusión, ¿eh? Esto es casi quinto primero. Lo siento mucho. El que ha tenido entornos silenciosos, estos son tendencias de grandes números estadísticos, porque ya sé que ustedes me pueden decir, pero yo soy de una familia de 7 hermanos, 6 éramos tranquilos y el 7º es un loco de la guerra. Bueno, las tendencias estadísticas no son nunca de 100%. ¿Está claro? Porque hay una cosa que se llama los hábitos, y el hábito se impregna en la manera de interactuar con el mundo. Ahora, tu pregunta, Rolando, o mejor dicho, tu consideración es qué pienso yo. Pero yo pienso, cuando yo digo hay que usar lo que sabemos, ¿sí?, es bastante densa la responsabilidad que tienen ustedes hoy en la labor universitaria de formación de las nuevas generaciones, porque hay muchísima información disponible. 1. 2. Porque el aumento cuantitativo de la población, lo dije en una conferencia hace un año en Puebla, el aumento de población en los últimos 40 años, ustedes saben también como yo que ha sido exponencial. Población pura y dura. Hemos duplicado la población mundial, así de una manera, ¡brum! Y no hemos llegado, aparte de todos los problemas económicos, financieros que no entremos, pero desde tequila hasta burbuja inmobiliaria, para arriba, para abajo, para la derecha y para la izquierda, no estamos teniendo tiempo de autoprepararnos
y estar capacitando con todo, es un desafío fenomenal. Miren, a ver, voy a decir una butad. Cuando había nada más que uno aprendía el lemoine, oiga, el primero A, el primero A, el primero B, el segundo A, el segundo B, el tercero A, el tercero B, y el cuarto A y el cuarto B, ya está. Entonces, todo lo que usted tiene que saber en lenguaje musical es al unísono o polifónico, y ya está. No sé si se dieron cuenta, pero era más simple, ¿no? Porque el caudal era menor. Ahora el desafío es que tenemos que encontrar que yo después le voy a mandar el PowerPoint, Mario, así usted si quiere se lo manda a todos. Cuando yo hago esa síntesis de cantar, de mover, componer y de interpretar, lo que estoy haciendo son síntesis de conductas operativas con mínimos operativos. Y por eso uso la metáfora o analogía, probablemente es mejor analogía, de alfabetización musical, como alfabetización de la lengua materna. Para que con esos códigos gráficos y estructurales sintácticos, después el sujeto vuela. Y claro, puede llegar a ser Gabriela Mistral o Pablo Neruda, alguno de los premios Nobel de ustedes, o puede llegar a ser Mario Vargas Llosa, premio Nobel de los peruanos, y nosotros los argentinos con Jorge Luis Borges nos quedamos sin premio Nobel, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos el Aleph. ¿Me explico? Es un desafío, y saben, y creo que me gustaría ir cerrando sobre esto si es que estoy siendo capaz de ser clara. Ojalá podamos resolver esto, porque la magnitud del desafío cuantitativo y cualitativo que tenemos en este momento, yo creo que supera todos los que tuvo la humanidad antes, por la magnitud numérica. Son 8.000 millones de habitantes. Yo alucino cuando veo esas cifras. ¿Cuáles van a Sí, ser los mínimos común divisores para que nos entendamos? Perdón. no, iba a agregar que a lo que dice además hay que sumarle la crisis de identidad, porque finalmente estamos hablando de la identidad pedagógica, que es la que se tiene que construir, y ahí es donde también entramos a que el concepto de universalidad no existe, porque cada persona es distinta, cada docente es distinto. Entonces existen Claro, tantos métodos como tantos profes existen. pero a la vez tampoco puedo entrar en la anomia. Claro, Tampoco puedo entrar bueno, en la disolución social, que es un riesgo hoy en día, porque ayer, antes de ayer, estaba leyendo, hay un belga filósofo que está más allá de Foucault todavía. Entonces ya el Estado-Nación, bueno, pero si yo no digo que el Estado-Nación sea la panacea de nada, lo pongo en perspectiva histórica y en un momento, y no sé cómo vendrá, y Orwell escribió en 1984 que vamos a llegar al gobierno mundial, y sigamos para adelante, no tengo la menor idea, pero indudablemente hay una necesariedad de independencia autónoma, interconectada maduramente. ¿Qué tal? Oiga, Mafalda diría, ¿y esto qué es? El genio de Mafalda, ¿no?
No sé si ustedes lo comparten, pero a mí me parece que Mapaldi era genial. Profesora, hay un comentario que voy a leer. María Victoria Andaur, más que una pregunta, dice una reflexión respecto a los métodos. Parece ser que como educadores siempre estamos en búsqueda de ese pseudo receta mágica que nos permite implementar la asignatura en las aulas. Sin embargo, me pregunto, ¿cuál es el objetivo que se persigue al implementar la asignatura en el aula? La autora lo explica muy bien cuando contextualizó el surgimiento del método Kodali. De mi perspectiva y con mi experiencia, el mejor método es tomar algunas de las herramientas de los diversos métodos que nos han entregado en consonancia con los objetivos que perseguimos al enseñar música en el aula, lo cual debiese estar conectado en primer lugar con las particularidades del contexto escolar, desde las características e intereses del estudiante hasta los recursos del establecimiento. Por lo tanto, la importancia y el uso del método tiene relación directa con los objetivos que se desea lograr con la enseñanza de la música, acercándonos a una práctica docente musical mucho más ecléctica, lo cual, por cierto, es un gran desafío. Pareciera ser que es la historicidad de los métodos, ¿cierto? Estupendo. Le agradezco tanto a la colega, le agradezco tanto, es una magnífica síntesis de lo que intenté trasuntar. Ese es parte de los desafíos. Bueno, estamos en un tiempo ya como de cierre. Veo que muchos enviaron sus correos electrónicos para tener la base y luego hacerle llegar a través de ese correo, a través del boletín de RELEM, que también acabo de compartir, profesora, y entre ellos está la Mario, información del Congreso. perfecto, por favor, usted diligencia eso y yo le mando, usted sabe que yo cumplo, cerramos acá, inmediatamente le estoy mandando el PowerPoint. Claro, y invitarlos para la reunión del día viernes. El viernes. de Los la que actividad. puedan, Sí, de y RELEM. que no se superpongan con Rolando. No sé si se superponen los horarios, pero si se superponen, ¿qué le va a hacer? Sí. Sí, y bueno, le damos las gracias. Hay en el boletín hay muchas actividades en Latinoamérica hay una invitación ahí de bucear, de encontrar elementos que nos pueden servir. Y estos espacios tienen ese sentido de abrir las ventanas y mirar hacia el campo, mirar y reencantarnos, ¿cierto? Y sentirnos en potencia, pues, como que estamos amaneciendo, ¿cierto? Todos los días. Es un honor tenerlas nuevamente acá. Usted es parte de la casa de estudio, es parte también de esta comunidad que nos reunimos a partir de nuestros intereses por hacer un buen trabajo y hacer de la didáctica una experiencia y una praxis virtuosa en pro de los estudiantes. Muchas gracias a todos. Le damos las gracias a todos, a los hermanos mexicanos, a Rodrigo, que está de Cochamó allá, compartiendo. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Ah, María, Sí, ella hay alguien. María de Lourdes. De Lourdes, Mónica. Doctora, agradecerle infinitamente el haber contestado el mensaje y los correos de mis alumnos, que exactamente estamos teniendo esta asignatura en la UNAM. Somos de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos muchísimo, ya hemos podido compartir algunos momentos con los congresos en Puebla, con Carla Figueroa. Hemos tenido yo la distinción de que me haya escuchado en mis disertaciones también y le agradezco infinitamente el haber invitado a mis alumnos y ellos a su vez nos invitaron a todos a participar y escucharla una vez más. Verdaderamente es una luz en Latinoamérica. Gracias por tanto que nos da cada vez que la escuchamos. Yo venía en el tránsito porque en esta ciudad está terrible y de verdad le agradezco en nombre de la UNAM, en nombre de la Facultad de Música, en nombre de mis alumnos y de la cátedra que me toca dirigir, el habernos invitado. Gracias, hermanos chilenos, por invitarnos, por acogernos tan lindo,
por enviarnos los códigos de acceso y de verdad, en México tiene su casa, aquí esperemos que ya cuando empecemos un poquito más a tener tranquilidad, poder hacer algo también nosotros en la UNAM e invitarlos y tener esta fraternidad. Y de verdad, doctora, muchísimas gracias. Gracias por compartir todo lo que sabe. Yo creo que mis alumnos y yo estamos llenos de emoción. Ellos, bueno, y todo. Muchas gracias. Gracias a usted y a todos. Gracias, María Lourdes. Mario, Oscar, gracias Raúl, gracias a Carlos Sánchez, mi querido amigo de tantos años que está ahí acompañando. Gracias a todos. Y otra vez les doy las gracias porque me ayudan a seguir pensando. La interlocución es fundamental para poder, porque si no, uno siempre tiene tendencia a contestarse lo que a uno le gusta. Y cuando lo desafían, uno da un pasito más. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto. Gracias a todos, Muchas profesora, gracias. y que tenga un mes de mucho descanso, porque la queremos prontamente en Latinoamérica. Y que la salud la Ojalá, nos acompañe vemos por el mucho tiempo. viernes, Sí. pero después la otra semana sí ya me voy a descansar. Sí. Me Un hace abrazo. falta. Hasta luego. Lo mismo digo para todos. Chao, chao, chao.